En el año 115 d.C., un senador llamado Lucio Vitelio colapsó en el atrio de su villa mientras vomitaba sangre mezclada con vino de Falerno y restos de lenguas de ruiseñor. Su cuerpo, hinchado hasta dimensiones grotescas, había cedido ante 20 años de banquetes que desafiaban los límites de la fisiología humana. Cuando los médicos abrieron su abdomen durante el embalsamamiento, encontraron su hígado convertido en una masa del tamaño de una sandía, su estómago perforado en 3 lugares distintos, y su intestino obstruido por una mezcla solidificada de alimentos exóticos que jamás debieron consumirse juntos. La causa oficial de muerte fue catalogada como exceso de vida. Pero la verdad era mucho más perturbadora. Lucio Vitelio había muerto intentando superar el récord de su propio banquete anterior, donde había consumido ostras de Britania, flamencos rellenos de dátiles y cerebros de faisán durante 18 horas consecutivas. Su muerte no fue una tragedia aislada. Era el símbolo de una clase social que había transformado la comida en un campo de batalla, el placer en una forma de violencia autoinfligida, y la mesa del comedor en el escenario donde se representaba la decadencia más absoluta de un imperio. ¿Cómo llegó la civilización más poderosa de la antigüedad a este punto de autodestrucción gastronómica? ¿En qué momento exacto la refinación cultural se convirtió en perversión sistemática? La respuesta no está en un solo evento, sino en una cascada de transformaciones que comenzaron 3 siglos antes, cuando Roma dejó de ser una república de agricultores frugales y se transformó en un imperio que controlaba el Mediterráneo entero. Cada nueva provincia conquistada no solo traía oro y esclavos, sino también nuevos sabores, ingredientes imposibles y la semilla de una competencia que eventualmente devoraría a sus propios participantes. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Todo comenzó con la conquista de Grecia en el año 145 a.C., cuando las legiones romanas saquearon Corinto. No solo cargaron estatuas y manuscritos filosóficos hacia Roma, trajeron algo mucho más peligroso: cocineros griegos. Estos hombres, entrenados en las cortes helenísticas, donde el arte culinario había alcanzado niveles de sofisticación desconocidos en el mundo occidental, introdujeron en Roma conceptos que los severos senadores republicanos consideraron inicialmente como amenazas a la virtud romana. Los griegos no simplemente cocinaban, creaban experiencias sensoriales calculadas matemáticamente, donde cada plato estaba diseñado para provocar una respuesta emocional específica. Sabían cómo equilibrar texturas contrastantes en un solo bocado, cómo usar especias para crear ilusiones de temperatura, y cómo presentar alimentos de manera que el comensal experimentara sorpresa antes incluso de probar. Catón el Viejo, el más férreo defensor de los valores tradicionales romanos, pronunció un discurso legendario en el Senado en el año 184 a.C., advirtiendo que estos cocineros extranjeros destruirían Roma más efectivamente que cualquier ejército cartaginés. Tenía razón, pero nadie lo escuchó. Durante la República tardía, los banquetes todavía mantenían cierta moderación aristocrática. Un cónsul podía ofrecer a sus invitados vino importado de Quíos, aceitunas de Hispania y quizás algún pescado raro del mar Tirreno. Pero existían límites no escritos, códigos de conducta que separaban el refinamiento de la vulgaridad. Las leyes suntuarias, promulgadas periódicamente por el Senado, intentaban controlar el gasto excesivo en banquetes. La Lex Fania del año 161 a.C. limitaba el costo de las cenas a 100 ases, excepto en días festivos específicos. La Lex Didia del 143 a.C. extendía estas restricciones a toda Italia,
Pero estas leyes tenían un defecto fundamental. Asumían que los romanos ricos obedecerían voluntariamente límites impuestos sobre su propio placer. Era como intentar detener el mar con un muro de papel. La transformación verdadera llegó con las guerras civiles y el establecimiento del imperio. Cuando Julio César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., no solo desencadenó una guerra civil, destruyó las últimas barreras morales que contenían el apetito de la clase senatorial. Los nuevos ricos, los hombres que habían amasado fortunas inimaginables saqueando provincias o especulando con grano durante las hambrunas, necesitaban formas de demostrar su poder, y la manera más visible, más inmediata, más visceral de hacerlo era a través de banquetes que dejaran a los invitados simultáneamente asombrados y físicamente enfermos. Marco Antonio organizó en Alejandría, en el año 34 a.C., un banquete que estableció nuevos estándares de extravagancia. El evento, diseñado para impresionar a Cleopatra y demostrar que Roma podía superar cualquier lujo oriental, presentaba 40 platos diferentes servidos simultáneamente en vajillas de oro macizo. Pero lo verdaderamente revolucionario no era la riqueza material desplegada. Era la filosofía subyacente. Cada plato estaba diseñado específicamente para provocar asombro a través de la transgresión. Lenguas de pavos reales, servidas todavía calientes, arrancadas de aves sacrificadas minutos antes en cocinas adyacentes al comedor. Cerebros de avestruces, considerados un afrodisíaco, mezclados con miel de himeto y polen recolectado por esclavos en campos específicos de Ática. Úteros de cerdas vírgenes, un ingrediente tan raro que requería criar cientos de animales solo para obtener unas pocas porciones utilizables. Marco Antonio no estaba simplemente alimentando invitados. Estaba redefiniendo qué significaba ser poderoso en el mundo romano. Cuando Augusto estableció el imperio en el año 27 a.C., intentó retornar a cierta austeridad republicana. Él mismo comía con moderación conocida, prefiriendo pan común y pescado pequeño a los lujos excesivos. Pero esta moderación imperial tuvo un efecto perverso en la aristocracia. Si el emperador comía modestamente, los senadores y équites necesitaban demostrar su riqueza de otras formas. El banquete privado se convirtió en el espacio donde podían superar simbólicamente al emperador mismo. Era una forma de rebelión disfrazada de hospitalidad. La villa de Lúculo, en la colina pinciana, se convirtió en el modelo arquitectónico para todas las residencias aristocráticas posteriores. Construida específicamente para facilitar banquetes elaborados, contenía comedores separados para cada estación del año, cada uno orientado para capturar luz natural óptima en diferentes momentos. Disponía de cocinas múltiples, especializadas en técnicas culinarias distintas, una para asados, otra para hervidos, una tercera solo para salsas. Los suelos estaban equipados con sistemas de calefacción radiante que permitían controlar la temperatura ambiente con precisión. Lúculo, quien había conquistado el Ponto y vuelto a Roma con una fortuna equivalente a 1000 talentos de oro, gastaba diariamente cantidades que habrían alimentado a toda una legión durante un mes. Cuando Cicerón le preguntó por qué desperdiciaba tanto dinero en cenas solitarias, Lúculo respondió con una frase que se volvió legendaria. Es precisamente cuando Lúculo cena solo que Lúculo debe cenarse dignamente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó durante el principado de Tiberio, entre los años 14 y 37 d.C. El emperador, un hombre austero que detestaba los excesos públicos, paradójicamente creó las condiciones perfectas para la explosión de hedonismo gastronómico. Su retiro a Capri, en el año 26 d.C., dejó a Roma sin supervisión imperial directa. Los senadores, libres de la mirada censora del emperador, comenzaron a competir abiertamente en extravagancia culinaria. Lo que antes había sido vergonzoso, ahora se volvió aspiracional.
Un banquete que no causara escándalo era considerado un fracaso social. Marco Gabio Apicio, el gastrónomo más famoso de la época tiberiana, gastó 100 millones de sestercios en banquetes durante su vida. Para contextualizar esta suma, un legionario ganaba 900 sestercios anuales. Apicio gastó en comida el equivalente al salario de 111.000 soldados durante un año completo. Pero no era simplemente cantidad lo que buscaba. Apicio revolucionó la cocina romana introduciendo conceptos que parecían diseñados específicamente para desafiar el sentido común gastronómico. Desarrolló una técnica para alimentar cerdos con higos secos y vino de miel durante los últimos meses de su vida, lo que supuestamente producía una carne con sabor naturalmente dulce. Creó una salsa llamada garum sociorum, fermentada durante 6 meses usando vísceras de caballa mezcladas con sangre de atún, que costaba 1.000 sestercios por ánfora y era considerada tan valiosa como el perfume más caro. Sus banquetes seguían una estructura teatral deliberada. No se trataba simplemente de servir comida. Cada cena era una narrativa gastronómica con actos definidos, momentos de clímax y un desenlace diseñado para dejar a los invitados física y emocionalmente exhaustos. El gustatio, los aperitivos iniciales, presentaba quizás 20 pequeños platos. Erizos de mar en salsa de vino, huevos de codorniz en nidos comestibles hechos de masa, aceitunas gigantes de piceno rellenas con pasta de anchoas. Estos no eran simples bocados. Cada uno estaba calibrado para estimular el apetito sin saciarlo, para crear anticipación hacia lo que vendría después. La prima mensa, el plato principal, era donde Apicio demostraba su genio perverso. En un banquete legendario del año 28 d.C., sirvió lo que llamó el cerdo troyano, un jabalí entero asado, aparentemente intacto, pero que cuando fue cortado, reveló estar relleno con aves vivas que escaparon volando hacia el comedor, creando caos calculado. Dentro de las aves había salchichas. Dentro de las salchichas, caracoles preparados con garum. Dentro de algunos caracoles, perlas disueltas en vinagre. No era comida. Era un acertijo comestible. Una demostración de que el cocinero controlaba no solo los ingredientes, sino la experiencia misma de comer. Pero incluso Apicio entendía que la verdadera transgresión no estaba en la complejidad, sino en la rareza. Los romanos ricos desarrollaron una obsesión patológica con ingredientes que fueran casi imposibles de obtener. No porque supieran mejor, sino precisamente porque su dificultad de adquisición los convertía en símbolos de poder. Las lenguas de ruiseñor se volvieron un elemento básico en banquetes aristocráticos. Considerando que cada ruiseñor tiene una lengua del tamaño de una lenteja, y que se necesitaban aproximadamente 100 lenguas para un plato servible, esto significaba sacrificar cientos de aves por una sola preparación. Los pájaros eran capturados vivos por esclavos especializados que pasaban semanas en bosques específicos de Tracia. Luego eran transportados en jaulas a Roma, donde otros esclavos los sacrificaban y extraían cuidadosamente las lenguas usando pinzas de bronce. El resultado final era un plato que sabía levemente a pollo y costaba más que una casa pequeña en el Aventino. ¿Por qué alguien haría esto? Porque el banquete romano aristocrático nunca fue sobre nutrición. Era sobre demostración de dominio absoluto sobre los recursos del imperio. Cada ingrediente imposible representaba cadenas de explotación que se extendían miles de kilómetros. Los flamencos importados del norte de África no eran deliciosos. Eran la prueba de que el anfitrión controlaba rutas comerciales enteras. Las ostras traídas vivas desde Britania, mantenidas en tanques especiales durante el viaje de 6 semanas, no ofrecían un sabor superior a las ostras locales del lago Lucrino, pero demostraban que el anfitrión podía movilizar recursos logísticos equivalentes a una campaña militar menor
solo para un capricho gastronómico. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Durante el reinado de Calígula, entre los años 37 y 41 de Cristo, la locura alcanzó nuevas alturas. El emperador mismo, que alternaba entre megalomanía divina y lo que probablemente era una enfermedad mental grave, organizaba banquetes donde servía pan cubierto con láminas de oro comestible, no porque mejorara el sabor, sino porque disfrutaba literalmente consumiendo la riqueza del Estado romano. En una ocasión documentada por Suetonio, Calígula sirvió a sus invitados perlas disueltas en vinagre fuerte, continuando una tradición que supuestamente había comenzado Cleopatra. Cada perla valía decenas de miles de sestercios. Los invitados las bebían no por placer, sino por terror a ofender al emperador. Pero fue Nerón, entre los años 54 y 68 de Cristo, quien perfeccionó el banquete como espectáculo total. Su Domus Aurea, el palacio dorado que construyó después del gran incendio del año 64, contenía un comedor circular que rotaba constantemente, día y noche, sincronizado con el movimiento de las esferas celestes. Los invitados cenaban mientras el techo sobre ellos cambiaba lentamente de posición, con paneles deslizantes que permitían que pétalos de rosa cayeran desde arriba o que se rociara perfume de azafrán desde aspersores ocultos. En un banquete particularmente elaborado, Nerón hizo que el comedor entero fuera cubierto con una capa de pétalos de rosa de medio metro de profundidad. Varios invitados ancianos murieron asfixiados. El emperador consideró esto una mejora en el entretenimiento. Los platos servidos en estos banquetes neronianos desafiaban cualquier lógica culinaria. Petronio, en su Satiricón, describe un banquete ficticio, pero basado en eventos reales, donde el anfitrión Trimalción sirve un plato tras otro diseñado específicamente para provocar confusión. Jamón preparado para parecer pescado. Pasteles que cuando se cortan revelan ser salados en lugar de dulces. Una liebre decorada con alas para asemejar a Pegaso. El objetivo no era deleitar el paladar, sino desestabilizar las expectativas de los comensales, mantenerlos en un estado constante de sorpresa incómoda que borraba la línea entre placer y malestar. Plinio el Viejo, escribiendo en su Historia Natural, alrededor del año 77 d.C., documentó con horror fascinado los excesos que había presenciado. Describió banquetes donde se servían 6.000 aves diferentes en una sola noche, eventos donde el vino era mezclado con polvo de perlas, no por el sabor, sino por el puro desperdicio de riqueza. Cenas donde esclavos jóvenes y hermosos eran colocados entre los platos como decoración viviente, untados con aceites aromáticos y obligados a permanecer inmóviles durante horas mientras los invitados comían a su alrededor. Plinio entendía que estaba documentando no solo costumbres, sino síntomas de una enfermedad civilizacional. El vomitorium, contrariamente al mito popular, no era una sala específica para vomitar. Era simplemente el corredor de salida de un anfiteatro. Pero el mito persiste porque captura una verdad más profunda. Los aristócratas romanos realmente practicaban la purga intencional durante banquetes largos. No porque fueran bulímicos en el sentido moderno, sino porque un banquete elaborado podía durar 10 o 12 horas, presentando tantos platos que era físicamente imposible probarlos todos sin vaciar el estómago periódicamente. Los esclavos especializados esperaban con recipientes de plata, ofreciendo plumas de pavo real que los invitados podían usar para provocar el vómito. Esta práctica era tan común que los médicos romanos desarrollaron tratados sobre la técnica apropiada para vomitar sin dañar la garganta.
Séneca, el filósofo estoico que también era uno de los hombres más ricos de Roma, escribió con desesperación sobre estas prácticas. En sus cartas a Lucilio describió cómo los romanos vomitaban para comer y comían para vomitar. Pero su crítica tenía un límite. Séneca mismo poseía 500 mesas de madera de cidro, cada una valorada en cientos de miles de sestercios, que usaba exclusivamente para banquetes. Era fácil condenar el exceso mientras simultáneamente se participaba en él. Esta hipocresía era endémica en la clase aristocrática. Todos reconocían que el sistema era insostenible, pero nadie quería ser el primero en retirarse de la competencia. Durante el reinado de Vitelio en el año 69 d.C., un año conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, el exceso culinario alcanzó niveles que parecían diseñados específicamente para provocar el colapso del imperio. Vitelio, antes de convertirse en emperador, era conocido por su apetito legendario. Cuando asumió el poder, organizó un banquete que los historiadores posteriores considerarían el ejemplo definitivo de decadencia imperial. El plato principal era lo que llamó el escudo de Minerva, una bandeja gigante de plata que contenía hígados de escaro, cerebros de faisán, lenguas de flamenco y gónadas de lamprea, ingredientes que habían sido traídos desde cada extremo del imperio. Los pescados venían de Britania, las aves de África, las lampreas del estrecho de Mesina. El costo total de un solo plato superaba el presupuesto anual de varias ciudades provinciales. Pero más allá del costo financiero estaba el costo humano. Cada ingrediente exótico requería cadenas de explotación laboral. Los esclavos que pescaban lampreas en el estrecho de Mesina tenían una esperanza de vida de aproximadamente 3 años, trabajando en condiciones donde las corrientes traicioneras mataban regularmente a decenas de hombres. Los cazadores de flamencos en el norte de África arriesgaban sus vidas en pantanos infestados de cocodrilos. Los recolectores de cerebros de faisán necesitaban ubicar y sacrificar aves específicas en las montañas de Asia Menor. Cada bocado consumido en Roma representaba miseria inconmensurable distribuida a lo largo del Mediterráneo, y los comensales lo sabían. De hecho, ese conocimiento era parte del placer. El sufrimiento invisible de miles hacía que cada bocado supiera mejor. La clase médica romana comenzó a documentar un fenómeno nuevo: enfermedades causadas específicamente por exceso dietético. Galeno, el médico más prominente del siglo II d.C., describió casos de hombres cuyas arterias estaban literalmente obstruidas por depósitos de grasa. Pacientes que sufrían ataques de gota tan severos que no podían caminar durante semanas. Aristócratas con hígados tan dañados por el alcohol y los alimentos ricos que desarrollaban ictericia crónica, sus pieles tornándose amarillentas. La medicina romana no tenía conceptos como colesterol o cirrosis, pero los médicos podían observar las consecuencias físicas del exceso. Y sin embargo, incluso cuando presentaban estos casos como advertencias, los pacientes continuaban con sus banquetes, porque detenerse habría significado admitir debilidad social. ¿Qué pensaban las clases bajas de estos excesos? La respuesta es compleja. Por un lado, existía resentimiento obvio. Cuando Juvenal escribió sus sátiras a principios del siglo II d.C., los capturó la furia de los plebeyos que vivían de las distribuciones de grano subsidiado, mientras observaban a la aristocracia desperdiciar fortunas en un solo banquete. Pero también había una fascinación mórbida. Los romanos pobres se reunían fuera de las villas aristocráticas durante banquetes famosos, esperando ver a los invitados tambalearse borrachos hacia sus literas o presenciar el transporte de ingredientes exóticos hacia las cocinas. Era como observar un desastre en cámara lenta, horrible pero imposible de ignorar. Durante el reinado de Trajano, entre los años 98 y 117 d.C.,
El imperio alcanzó su máxima extensión territorial. Las conquistas de Dacia trajeron nuevas riquezas, incluyendo las minas de oro de los Cárpatos. Esta súbita inyección de riqueza produjo una nueva generación de nuevos ricos, hombres de provincias que habían amasado fortunas, comerciando con las legiones o administrando propiedades imperiales. Estos hombres llegaban a Roma con dinero, pero sin el refinamiento cultural de la vieja aristocracia, y compensaban su falta de sofisticación con exceso puro. Organizaban banquetes que la aristocracia tradicional consideraba vulgares, demasiado grandes, demasiado llamativos, demasiado costosos incluso para los estándares romanos. Era posible excederse incluso en el exceso. Un documento contable descubierto en Vindolanda, una fortificación romana en el norte de Britania, lista los suministros enviados para el banquete de cumpleaños de un comandante de cohorte en el año 104 b.C. La lista incluye 200 huevos, 80 kilogramos de carne de cerdo, 50 pollos, 20 litros de vino de Galia, aceitunas de Hispania y garum de Lusitania. Esto era para una celebración en la frontera más remota del imperio. Si un oficial militar de rango medio en Britania consumía estos recursos para un solo evento, ¿qué estaban haciendo los senadores en Roma? La respuesta, documentada en fuentes literarias múltiples, era que estaban consumiendo 100 veces más en banquetes que ocurrían semanalmente. Adriano, emperador entre 117 y 138 d.C., intentó reformar las costumbres culinarias mediante ejemplo personal. Durante sus extensos viajes por el imperio, comía con soldados y cenaba con la comida local de cada provincia. Cuando estaba en Roma, organizaba banquetes relativamente modestos donde servía no más de 7 platos, pero esta reforma personal tuvo un impacto limitado. La aristocracia romana no seguía las costumbres del emperador por respeto, sino por obligación legal. Cuando Adriano no estaba presente, los senadores continuaban con sus excesos habituales. Es más, algunos aristócratas interpretaban la moderación imperial como una oportunidad para superarlos simbólicamente. Si el emperador comía modestamente, ellos demostrarían su mayor riqueza comiendo extravagantemente. Marco Aurelio, el emperador filósofo que reinó entre 161 y 180 d.C., representaba todo lo opuesto a la cultura del banquete. Estoico convencido, comía pan simple y bebía agua. Su régimen dietético era tan austero que sus médicos le ordenaban ocasionalmente consumir carne para mantener su salud. Pero incluso Marco Aurelio, con todo su poder imperial y autoridad moral, no pudo reformar las costumbres culinarias de la aristocracia. El problema era estructural. El estatus social romano estaba tan íntimamente ligado a la capacidad de ofrecer banquetes elaborados que prohibirlos habría requerido una reorganización completa de la sociedad. Y Marco Aurelio, perpetuamente ocupado con guerras en el Danubio y crisis de sucesión, tenía problemas más urgentes que los hábitos alimenticios de los senadores. Bajo Cómodo, entre 180 y 192 d.C., los banquetes imperiales se volvieron arenas literales para gladiadores. El emperador, obsesionado con presentarse como un nuevo Hércules, organizaba cenas donde él mismo luchaba contra animales exóticos mientras los invitados comían. Leones, leopardos, incluso un elefante fueron llevados al comedor imperial y sacrificados por Cómodo como entretenimiento entre platos. Los invitados, aterrorizados de ofender al emperador demente, debían aplaudir cada matanza mientras simultáneamente intentaban disfrutar sus flamencos rellenos. Era el culmen lógico de décadas de escalada. El banquete se había convertido en una forma de tortura psicológica disfrazada de hospitalidad. Las cocinas de las grandes villas aristocráticas eran complejos industriales por derecho propio. La villa de un senador rico
Típicamente empleaba entre 50 y 100 esclavos dedicados exclusivamente a la preparación de alimentos. Había especializaciones extremas: esclavos que solo limpiaban pescado, otros que solo preparaban salsas, otros más cuya única función era mantener vivos los ingredientes perecederos hasta el momento exacto de su uso. Las cocinas tenían secciones separadas para diferentes métodos de cocción: una para asados sobre fuego directo, con espetones mecánicos que rotaban constantemente accionados por niños esclavos caminando en ruedas; otra para hervidos, con calderas de bronce tan grandes que un hombre podía pararse dentro; una tercera dedicada exclusivamente a la preparación de postres elaborados. El garum, esa salsa fermentada de pescado que los romanos consideraban indispensable, representaba tanto la sofisticación como la brutalidad de su cocina. El garum de la más alta calidad, llamado garum sociorum, era producido en una sola factoría en Nueva Cartago, la moderna Cartagena en España. El proceso requería vísceras frescas de caballa, mezcladas en proporciones específicas con sangre de atún, sal marina y hierbas aromáticas. Esta mezcla era puesta en tanques poco profundos y dejada fermentar bajo el sol mediterráneo durante 6 meses. El olor durante la fermentación era tan intenso que las factorías debían estar ubicadas lejos de áreas residenciales. Los esclavos que trabajaban en la producción de garum desarrollaban problemas respiratorios crónicos por la exposición constante a los vapores de amoníaco. Muchos quedaban ciegos antes de los 30 años. Pero el producto final era considerado tan valioso que una sola ánfora podía costar tanto como un esclavo sano. La obsesión romana con ingredientes específicos llevó a la sobreexplotación sistemática de especies enteras. El escaro, un pez que los romanos consideraban la delicadeza suprema, fue pescado tan intensivamente en el Mediterráneo oriental que sus poblaciones colapsaron durante el siglo II d.C. Los ostricultores del lago Lucrino desarrollaron técnicas de acuicultura sofisticadas, pero incluso estas no podían satisfacer la demanda de ostras frescas. Las familias aristocráticas consumían docenas de ostras en cada comida, queriendo demostrar que podían permitirse el lujo de comer el marisco más caro como si fuera pan común. Esta demanda sostenida eventualmente agotó incluso los criaderos artificiales. Los flamencos, cuyas lenguas eran consideradas un manjar supremo, fueron cazados hasta la casi extinción en el norte de África. Cada lengua de flamenco requería el sacrificio de un ave entera que pesaba aproximadamente 3 kilogramos, produciendo apenas 5 gramos de carne utilizable. La relación entre desperdicio y consumo era de 600-1, y sin embargo, los aristócratas romanos servían platos que contenían 50 o 100 lenguas de flamenco. Esto significaba sacrificar bandadas enteras de aves migratorias, interrumpiendo patrones ecológicos en toda la región mediterránea. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Pero el aspecto más perturbador de estos banquetes no era el costo financiero o el impacto ecológico, era lo que revelaban sobre la psicología de la clase dominante romana. Estos hombres y mujeres no buscaban simplemente placer. Buscaban experiencias que desafiaran los límites de lo humanamente posible. Cada banquete era un intento de superar el anterior, de encontrar nuevas formas de sorprender paladares embotados por años de exceso constante. Era una adicción en el sentido clínico. Requerían dosis cada vez mayores de extravagancia para experimentar la misma satisfacción. Y como cualquier adicción, eventualmente consumió a sus practicantes. Las fuentes históricas están repletas de ejemplos de aristócratas que murieron directamente por sus hábitos culinarios. Más allá del Lucio Vitelio mencionado al principio, hay decenas de casos documentados.
Un senador cuyo nombre no sobrevivió en las fuentes colapsó y murió durante un banquete después de consumir una cantidad estimada de 8 kilogramos de comida en 6 horas. Otro desarrolló una obstrucción intestinal fatal después de comer hígados de ganso cebados, un ingrediente tan rico en grasa que el sistema digestivo humano apenas puede procesarlo. Un tercero murió de envenenamiento por plomo. No por asesinato, sino porque el vino que bebía diariamente era fermentado en recipientes de plomo, y él consumía cantidades suficientes para acumular toxicidad letal en su sistema. Los médicos romanos estaban conscientes de estas muertes, pero carecían del marco conceptual para explicarlas adecuadamente. Galeno teorizó sobre desequilibrios de humores causados por exceso de alimentos ricos. Celso recomendó ayunos periódicos para limpiar el sistema. Pero ningún médico se atrevía a sugerir la solución obvia, dejar de comer de esta manera, porque hacerlo habría significado atacar el fundamento mismo del estatus social aristocrático. Un médico que prohibiera banquetes elaborados sería simplemente reemplazado por otro más complaciente. En el año 193 d.C., después del asesinato de Cómodo y el caótico año de los 5 emperadores, el imperio entró en un periodo de crisis militar y económica que duraría décadas. Las fronteras del Rin y el Danubio estaban bajo presión constante de tribus germánicas. Las provincias orientales enfrentaban amenazas del imperio sasánida. Los recursos financieros del Estado estaban agotados por guerras civiles continuas y mala administración. Pero en Roma misma, en las villas de la colina palatina y el Quirinal, los banquetes aristocráticos continuaban sin interrupción. Era como si la clase dominante hubiera decidido colectivamente ignorar la realidad del colapso inminente, refugiándose en placeres cada vez más extremos, mientras el mundo que los había hecho posibles se desmoronaba a su alrededor. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las primeras décadas del siglo III d.C. marcaron una paradoja fundamental en la historia de los banquetes romanos. Mientras el imperio se fracturaba en guerras civiles perpetuas y crisis económicas sucesivas, la aristocracia que aún conservaba riqueza intensificó sus excesos culinarios. No era ignorancia, era una forma de negación activa, un intento desesperado de mantener la ilusión de normalidad y superioridad social mientras el orden que había hecho posible su estilo de vida se desintegraba progresivamente. Los senadores que en el año 200 d.C. podían todavía importar ostras vivas desde Britania y flamencos desde África eran cada vez menos numerosos, pero precisamente por eso sus banquetes se volvieron aún más extravagantes. La exclusividad extrema reemplazó a la competencia generalizada como marcador de estatus. Heliogábalo, emperador entre 218 y 222 d.C., elevó el banquete imperial a niveles de teatralidad que rayaban en la performance artística deliberadamente transgresora. Sus cenas, documentadas con horror fascinado por el historiador Herodiano, incluían platos diseñados específicamente para confundir y perturbar a los invitados. En un banquete memorable, sirvió lentejas mezcladas con piedras preciosas, forzando a los comensales a buscar, entre legumbres comunes, jades y ópalos del tamaño de garbanzos. En otro, presentó guisantes mezclados con granos de oro, pepitas pequeñas que los invitados debían separar cuidadosamente con los dedos. No era generosidad, era una demostración de poder absoluto. El emperador podía desperdiciar riquezas incalculables como broma cruel, pero las innovaciones más perturbadoras de Heliogábalo eran conceptuales. Organizaba banquetes donde cada plato era de un solo color, una cena completamente azul con pescados teñidos, salsas coloreadas y pan horneado con flores procesadas.
otra completamente negra, usando tinta de calamar, aceitunas negras y carne carbonizada hasta quedar irreconocible. Invitaba a comensales con características físicas similares. Una noche solo hombres calvos, otra solo hombres obesos, otra únicamente personas con defectos físicos visibles. Transformaba a los invitados en elementos decorativos, reduciendo la experiencia del banquete a un experimento estético donde las personas eran accesorios intercambiables. Heliogábalo también institucionalizó una práctica que había existido informalmente: el uso de esclavos jóvenes como entretenimiento sexual durante los banquetes. Los chinaedi, hombres jóvenes entrenados en danzas eróticas, eran presentados entre platos, sus actuaciones volviéndose progresivamente más explícitas a medida que avanzaba la noche. Algunos invitados encontraban esto entretenido, otros lo consideraban degradante, pero nadie se atrevía a marcharse de un banquete imperial sin importar cuán incómodo se tornara. El emperador podía interpretar una salida temprana como insulto, con consecuencias potencialmente fatales. El asesinato de Heliogábalo en el año 222 d.C. fue parcialmente motivado por el asco que sus excesos provocaban incluso en una clase acostumbrada a comportamientos extravagantes. Pero su muerte no terminó con las prácticas que había popularizado. Simplemente las distribuyó más ampliamente. Lo que el emperador había hecho públicamente, los aristócratas ahora hacían en privado. Los banquetes con temas cromáticos continuaron. Los entretenimientos sexuales durante cenas se volvieron rutinarios. La línea entre hospitalidad y depravación, ya difusa, se volvió efectivamente invisible. Durante la crisis del siglo III, cuando entre los años 235 y 274 d.C., el imperio experimentó 50 emperadores en 5 décadas, los banquetes aristocráticos adquirieron una cualidad casi apocalíptica. Los ricos sabían que su riqueza podía ser confiscada en cualquier momento por cualquier general que decidiera proclamarse emperador. Así que la gastaban inmediatamente antes de que pudiera ser arrebatada. Los banquetes semanales se convirtieron en diarios. Las cenas, que tradicionalmente duraban 6 horas, se extendían a 12 o 15. Algunos aristócratas comenzaban a comer al mediodía y continuaban hasta el amanecer siguiente, alternando entre atracones y purgas, consumiendo cantidades de comida que habrían sido imposibles sin vaciamiento estomacal regular. Las fuentes médicas de este período describen una epidemia de lo que modernamente reconoceríamos como trastornos alimentarios entre la clase alta. Galeno, en sus últimos escritos antes de su muerte, alrededor del año 210 d.C., documentó casos de hombres que comían compulsivamente incluso cuando no experimentaban hambre, incapaces de detenerse una vez que comenzaban. Describió síntomas que sugieren dependencia física, temblores y ansiedad cuando no estaban comiendo, irritabilidad extrema durante periodos de ayuno forzado, obsesión constante con planear el siguiente banquete. Era adicción en el sentido más clínico, con patrones neurológicos probablemente similares a otras sustancias adictivas. Pero más allá de las patologías individuales estaba el costo económico estructural. Cada banquete elaborado requería la movilización de recursos que podrían haber sido utilizados productivamente. Los esclavos empleados en cocinas aristocráticas podrían haber trabajado en agricultura o manufactura. Los barcos que transportaban ingredientes exóticos desde provincias remotas podrían haber llevado grano para alimentar ejércitos. El dinero gastado en una sola cena habría financiado un ala completa de legionarios durante un mes. El imperio enfrentaba amenazas existenciales en sus fronteras, pero sus élites gastaban recursos como si la paz y prosperidad fueran eternas. Diocleciano,
emperador entre 284 y 305 d.C., intentó reformar sistemáticamente esta economía disfuncional. Su edicto de precios máximos del año 301 d.C. establecía límites de precio para cientos de bienes y servicios, incluyendo alimentos elaborados. Garum, de primera calidad, no podía venderse por más de 16 denarios por sextario. Flamenco preparado tenía un precio máximo de 125 denarios por ave, pero el edicto fracasó espectacularmente. Los comerciantes simplemente crearon mercados negros donde vendían ingredientes prohibidos a precios aún más inflados. Los aristócratas, enfrentando restricciones artificiales, interpretaban la capacidad de violar el edicto como nueva forma de demostrar estatus. Comprar ilegalmente se volvió más prestigioso que comprar legalmente. El edicto de Diocleciano reveló una verdad incómoda. El Estado romano había perdido la capacidad de controlar el comportamiento de su propia clase dirigente. Los emperadores podían ejecutar senadores individuales, confiscar propiedades específicas, pero no podían obligar a toda una clase social a abandonar costumbres que consideraban fundamentales para su identidad. La cultura del banquete estaba tan profundamente arraigada que intentar eliminarla habría requerido destruir la aristocracia misma. Y Diocleciano, como todos los emperadores, dependía de esta misma aristocracia para administrar el imperio. Constantino, emperador entre 306 y 337 d.C., adoptó un enfoque diferente. En lugar de prohibir excesos, intentó redirigirlos. Como cristiano convencido después de su conversión, promovió ideales de caridad y moderación. Organizaba banquetes imperiales, donde la comida era relativamente simple y las porciones comedidas, pero simultáneamente continuaba permitiendo que obispos cristianos celebraran festines elaborados para conmemorar santos y mártires. La Iglesia emergente, lejos de rechazar la cultura del banquete, la absorbió y la cristianizó. Las ágape cristianas, teóricamente comidas comunitarias igualitarias, en la práctica se convirtieron en eventos donde obispos ricos demostraban su piedad a través de la extravagancia de su hospitalidad. Esta cristianización del banquete produjo contradicciones fascinantes. Los padres de la Iglesia denunciaban el exceso y la glotonería como pecados graves. Jerónimo escribió tratados enteros, condenando a cristianos que comían hasta enfermarse. Agustín desarrolló toda una teología del apetito correcto versus apetito desordenado. Pero simultáneamente, la Iglesia organizaba festines para atraer conversos paganos acostumbrados a tales eventos. Las catacumbas romanas contienen evidencia arqueológica de banquetes conmemorativos donde cristianos tempranos consumían cantidades considerables de comida y vino junto a las tumbas de mártires. La abstinencia espiritual convivía incómodamente con la indulgencia material. Durante el siglo IV d.C., mientras el imperio se cristianizaba oficialmente, los banquetes aristocráticos comenzaron a incorporar elementos de performance religiosa. Los anfitriones organizaban lecturas de textos bíblicos entre platos, no por devoción, sino como nueva forma de sofisticación cultural. Tener un obispo presente en tu banquete se volvió tan prestigioso como había sido tener un filósofo famoso un siglo antes. La religión se convirtió en otro ingrediente en el buffet cultural de la aristocracia romana, consumida selectivamente junto con filosofía estoica, poesía helenística y entretenimiento teatral. Símaco, senador pagano de finales del siglo IV, organizó en el año 393 d.C. lo que sería recordado como uno de los últimos grandes banquetes en el estilo completamente clásico. Celebrando la pretura de su hijo, gastó una suma estimada en 2.000 libras de oro, aproximadamente 1.000.000 de denarios, en un festival que duró 7 días. Los eventos incluían no solo banquetes elaborados, sino también juegos gladiatorios, carreras de carros
y distribuciones masivas de comida a la plebe romana. Símaco intentaba demostrar que los viejos valores republicanos de liberalidad aristocrática todavía tenían vigencia, pero su festival fue criticado tanto por paganos como por cristianos. Los paganos lo consideraban una imitación hueca de grandeza pasada. Los cristianos lo denunciaban como desperdicio pecaminoso. Símaco había gastado una fortuna tratando de revivir un mundo que ya no existía. El saqueo de Roma por los visigodos de Alarico en el año 410 d.C. marcó un punto de inflexión psicológico. Por primera vez en 800 años, una fuerza extranjera había penetrado las murallas de la ciudad eterna. La inviolabilidad de Roma, el supuesto fundamental de toda la cultura imperial, había sido demolida en 3 días de pillaje sistemático. Las villas aristocráticas fueron saqueadas. Los almacenes llenos de ingredientes exóticos fueron vaciados. Las cocinas elaboradas fueron despojadas de sus implementos de bronce y plata. Los visigodos no estaban interesados en garum o lenguas de flamenco. Querían oro y lo encontraron fundido en platos de banquete, joyas y vajillas que habían sido usadas para servir comidas valoradas en pequeñas fortunas. Agustín de Hipona, escribiendo su Ciudad de Dios entre 413 y 426 d.C., en respuesta al saqueo, interpretaba la caída de Roma como juicio divino sobre el exceso moral, incluyendo específicamente la glotonería aristocrática. Para Agustín, los banquetes romanos simbolizaban la priorización de placeres temporales sobre salvación eterna. Cada senador que había muerto por comer demasiado era una parábola sobre el destino de una civilización que había valorado la satisfacción del estómago por encima de la elevación del alma. Su análisis era teológico, pero capturaba una verdad histórica. El recurso y energía desperdiciados en excesos culinarios habían debilitado materialmente la capacidad del imperio para defenderse. Después del 410, los banquetes aristocráticos en Roma nunca recuperaron su escala previa. No porque la aristocracia hubiera aprendido moderación súbitamente, sino porque simplemente carecían de los recursos y la infraestructura para continuar. Las redes comerciales que traían ingredientes desde todas las provincias estaban interrumpidas. Los esclavos especializados habían sido liberados, vendidos o habían escapado durante el caos. Las cocinas elaboradas requerían mantenimiento constante que era imposible conseguir. Los aristócratas que sobrevivieron el saqueo descubrieron que sus fortunas, almacenadas en oro y plata física que podía ser robada, habían sido decimadas. Los banquetes continuaron, pero en escala dramáticamente reducida. En las décadas siguientes, mientras el imperio occidental se fragmentaba en reinos bárbaros sucesores, los patrones del banquete aristocrático se transformaron radicalmente. Los nuevos reyes germánicos, hombres como Teodorico el Ostrogodo que gobernó Italia entre 493 y 526 d.C., intentaban imitar la civilización romana que tanto admiraban. Organizaban banquetes en sus cortes de Rávena que pretendían recrear el esplendor romano, pero carecían de la infraestructura para hacerlo auténticamente. Sus banquetes romanos presentaban comida sustancial pero simple, carne asada, pan, cerveza fuerte. Los ingredientes exóticos que habían definido la cocina aristocrática romana eran imposibles de obtener cuando las rutas comerciales del Mediterráneo estaban controladas por vándalos y piratas. Casiodoro, el secretario de Teodorico, escribió cartas elaboradas describiendo banquetes de la corte ostrogoda como si fueran equivalentes a los eventos imperiales del pasado. Pero la realidad, visible en registros arqueológicos, era muy diferente. Los análisis de restos alimenticios de la Rávena ostrogoda muestran una dieta aristocrática basada principalmente en cerdo local, granos y productos lácteos,
Ocasionalmente aparecen importaciones como aceitunas o especias, pero en cantidades minúsculas comparadas con los patrones de consumo del siglo II. La aristocracia ostrogoda comía bien comparada con campesinos, pero modestamente comparada con sus predecesores romanos. La verdadera continuidad de la tradición del banquete romano se trasladó al este, a Constantinopla, donde el Imperio Romano de Oriente mantendría estructuras políticas y culturales durante otro milenio. Los emperadores bizantinos del siglo VI, particularmente Justiniano, entre 527 y 565 d.C., organizaban banquetes que intentaban replicar conscientemente las costumbres romanas clásicas. El ceremonial de la corte bizantina, documentado extensamente en el Libro de las Ceremonias, compilado por Constantino VII en el siglo X, preservaba rituales de banquete que tenían raíces directas en prácticas del Alto Imperio. Pero incluso en Constantinopla, los excesos extremos del período romano imperial temprano eran imposibles de mantener. El Imperio bizantino enfrentaba presiones militares constantes de persas, ávaros, eslavos y eventualmente árabes. Los recursos debían ser asignados a defensa, no a importar flamencos de África. Los banquetes imperiales bizantinos eran elaborados en ceremonial, pero relativamente modestos en contenido culinario. El emperador y sus invitados comían pescado del Bósforo, cordero de Anatolia, vegetales de huertas cercanas a la ciudad. Era cocina sofisticada pero regional, no la extravagancia cosmopolita del Imperio Romano en su apogeo. En Occidente, la tradición del banquete aristocrático evolucionó en direcciones nuevas bajo dominación germánica. Los reyes francos, particularmente durante el período merovingio entre los siglos VI y VIII, desarrollaron su propia cultura de festín que combinaba elementos romanos con tradiciones germánicas. Estos banquetes enfatizaban cantidad sobre refinamiento, resistencia sobre sofisticación. Un rey franco demostraba su poder organizando festines donde enormes cantidades de carne eran consumidas por cientos de guerreros. Era impresionante en su propia forma, pero completamente diferente a la cultura culinaria romana que había precedido. Gregorio de Tours, escribiendo su historia de los francos a finales del siglo VI, describió banquetes merovingios con horror apenas disimulado. Los guerreros comían con las manos, arrancando carne directamente de animales asados enteros. Se embriagaban deliberadamente, considerando la sobriedad como insulto al anfitrión. Las peleas durante banquetes eran comunes, ocasionalmente terminando en asesinatos. Para Gregorio, educado en tradiciones romanas tardías, estos eventos eran bárbaros en el sentido literal. Comportamientos de personas que no entendían civilización, pero para los francos eran expresiones culturales perfectamente apropiadas de camaradería guerrera y jerarquía social. La Iglesia Católica medieval heredó ambas tradiciones. La moderación ascética promovida por los padres de la Iglesia y la cultura del festín como herramienta de poder social. Los monasterios benedictinos, establecidos a partir parte 2, continuación. La Iglesia Católica medieval heredó ambas tradiciones. La moderación ascética promovida por los padres de la Iglesia y la cultura del festín como herramienta de poder social. Los monasterios benedictinos, establecidos a partir del siglo VI, según la regla de San Benito, institucionalizaron esta paradoja. La regla monástica especificaba porciones modestas y prohibía el consumo de carne de cuadrúpedos, pero los abades, que administraban vastas propiedades agrícolas y controlaban recursos considerables, organizaban banquetes para visitantes nobles que habrían impresionado a cualquier aristócrata romano tardío. La diferencia era que estos festines eran justificados como hospitalidad cristiana, no indulgencia personal.
Los manuscritos de cocina que sobreviven del período carolingio, particularmente del siglo IX, revelan que las técnicas culinarias sofisticadas no desaparecieron, sino que se refugiaron en contextos monásticos y eclesiásticos. Los monjes copiaban y preservaban recetas romanas antiguas, incluyendo algunas del legendario Apicius, pero las adaptaban a ingredientes disponibles localmente. El garum, imposible de obtener después del colapso de las redes comerciales mediterráneas, era reemplazado por salsas fermentadas hechas con pescado de río. Los flamencos eran sustituidos por cisnes, aves locales que podían ser criadas en los estanques monásticos. Carlomagno, coronado emperador en el año 800 d.C., intentó conscientemente revivir el Imperio Romano, incluyendo aspectos de su cultura culinaria. Su corte en Aquisgrán organizaba banquetes que pretendían imitar ceremoniales imperiales romanos. Pero las fuentes contemporáneas, particularmente Ginardo en su vida de Carlomagno, revelan que el emperador personalmente prefería comida simple. Carlomagno comía asados básicos y pan, bebía moderadamente y criticaba a cortesanos que se embriagaban. Su imperio era romano en aspiración política, pero germánico en cultura material, incluyendo hábitos alimenticios. Los siglos IX y X vieron el desarrollo de lo que los historiadores llaman cultura del festín nobiliario en Europa occidental. Los señores feudales organizaban banquetes que servían múltiples funciones sociales simultáneamente. Demostraban riqueza, cementaban alianzas, distribuían recursos a vasallos y entretenían a comunidades enteras. Estos eventos eran espectaculares en escala, pero relativamente simples en contenido. Un festín nobiliario típico del año 950 presentaría quizás 3 o 4 tipos de carne asada, pan en abundancia y cerveza o vino local. Nada comparable a los 40 platos diferentes de un banquete romano del siglo I. Pero la memoria de los excesos romanos persistía, preservada en textos clásicos que los monjes continuaban copiando. Los intelectuales medievales leían sobre banquetes de Lúculo y Apicio con fascinación mórbida, interpretándolos como advertencias morales sobre los peligros de la indulgencia sin límites. Cuando los predicadores denunciaban la glotonería como pecado mortal, frecuentemente citaban ejemplos romanos específicos. Vitelio consumiendo el escudo de Minerva, Heliogábalo sirviendo lentejas mezcladas con joyas. Los romanos antiguos se convirtieron en villanos cautivadores en la narrativa cristiana de virtud contra vicio. El resurgimiento del comercio de larga distancia durante los siglos XI y XII, facilitado por las cruzadas y el crecimiento de las repúblicas marítimas italianas, permitió un renacimiento limitado de lujos culinarios. Las especias orientales comenzaron a fluir nuevamente hacia Europa occidental. La pimienta, que había sido común en la cocina romana, pero desapareció durante los siglos oscuros, volvió a estar disponible para aristócratas ricos. El azúcar, prácticamente desconocido en el Imperio Romano, llegó como importación exótica de Oriente Medio. Los banquetes aristocráticos del siglo XIII incorporaban estos nuevos ingredientes, creando una cocina que era sofisticada en su propia forma, pero fundamentalmente diferente de la romana. La nobleza europea medieval desarrolló su propia cultura de competencia culinaria, pero operaba bajo restricciones que habrían sido incomprensibles para un aristócrata romano. La ideología feudal enfatizaba obligaciones mutuas entre señor y vasallo. Un noble que gastara recursos excesivamente en banquetes personales mientras sus tierras sufrían podía enfrentar rebelión. La Iglesia, mucho más poderosa que en el período romano, imponía restricciones reales sobre comportamiento aristocrático. Los días de ayuno eran obligatorios. El consumo ostentoso durante Cuaresma podía resultar en excomunión. Los límites externos que Roma antigua había perdido
fueron parcialmente restaurados en la Europa medieval. Las universidades medievales, establecidas a partir del siglo XII, desarrollaron toda una literatura escolástica sobre el consumo apropiado de alimentos. Tomás de Aquino, escribiendo en el siglo XIII, dedicó secciones extensas de la Summa Teológica a la cuestión de la glotonería. Distinguía entre comer demasiado, comedere nimis, y comer con demasiada ansiedad, comedere ardenter. Ambos eran pecados, pero de diferentes grados. Esta taxonomía moral del apetito, impensable en la Roma pagana, creaba un marco conceptual que limitaba los excesos culinarios al categorizarlos como ofensas contra Dios. Pero incluso con estas restricciones, los banquetes de la nobleza europea tardía medieval alcanzaron niveles de espectacularidad impresionantes. El festín de los votos del faisán, organizado por Felipe el Bueno de Borgoña en 1454, presentaba platos elaborados, incluyendo un pastel gigante del cual emergían músicos vivos cuando fue cortado. Cisnes y pavos reales eran presentados vestidos con sus propias plumas después de ser asados. Las mesas estaban decoradas con esculturas comestibles de azúcar representando castillos y barcos. Era teatral y costoso, pero todavía operaba dentro de límites reconocidos. No hubo intentos de importar ingredientes desde los confines de continentes conocidos. No se sirvieron especies en peligro de extinción. Los animales utilizados eran criados localmente con propósitos culinarios. El Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI vio un intento consciente de revivir aspectos de la cultura romana antigua, incluyendo prácticas culinarias. Los humanistas italianos estudiaban textos clásicos sobre banquetes e intentaban recrear recetas antiguas. Bartolomeo Scapi, cocinero papal del siglo XVI, escribió un tratado culinario que incorporaba técnicas romanas adaptadas a ingredientes modernos. Pero incluso estos intentos de revival reconocían que la cocina romana antigua era fundamentalmente irrecuperable. Las redes comerciales del Imperio Romano, que habían permitido a un aristócrata en Roma consumir ostras frescas de Britania, simplemente no existían en la misma escala. Los banquetes de las cortes renacentistas italianas, particularmente en Florencia bajo los Medici y en Roma bajo varios papas, alcanzaron niveles de sofisticación que rivalizaban con eventos romanos antiguos en creatividad, sino en puro exceso. Un banquete organizado por el Papa León X en 1513 presentaba 65 platos diferentes servidos en 8 cursos. Pero el contenido era fundamentalmente diferente. Aves locales, pescado del Mediterráneo cercano, vegetales de temporada preparados con técnicas elaboradas. Era impresionante, pero no requería la destrucción sistemática de ecosistemas enteros. ¿Qué podemos aprender de la comparación entre los excesos romanos antiguos y sus intentos de revival posteriores? La diferencia fundamental era estructural. El Imperio Romano en su apogeo controlaba un área geográfica tan vasta que podía extraer recursos de docenas de ecosistemas diferentes simultáneamente. Un aristócrata romano podía consumir productos del Mar del Norte, el norte de África y Asia Menor en una sola comida, porque existía una maquinaria administrativa dedicada a hacer esto posible. Las sociedades post-romanas, incluso en sus momentos más ricos y poderosos, nunca reconstruyeron esta capacidad de movilización de recursos a escala imperial. El segundo factor era ideológico. La aristocracia romana antigua, particularmente durante el Imperio, operaba en un vacío moral casi completo respecto al consumo. No existían autoridades externas efectivas que pudieran imponer límites. Los emperadores ocasionalmente intentaban restricciones, pero eran fácilmente evadidas. Los filósofos criticaban, pero sus críticas eran ignoradas o incorporadas cínicamente como otro tipo de entretenimiento intelectual.
La Iglesia cristiana medieval, a pesar de sus propias contradicciones, al menos proporcionaba un discurso moral consistente que categorizaba ciertos tipos de exceso como pecaminosos. Este discurso no eliminaba la indulgencia, pero la moderaba y la hacía objeto de vergüenza potencial. El tercer elemento era demográfico y económico. La población del Imperio Romano en su apogeo era aproximadamente 70 millones de personas, con una élite aristocrática de quizás 50.000 familias que controlaban riqueza masiva concentrada. Esta desigualdad extrema permitía a una fracción minúscula de la población consumir recursos a escalas que eran literalmente insostenibles si se generalizaban. Las sociedades europeas medievales y renacentistas, aunque también profundamente desiguales, tenían distribuciones de riqueza ligeramente menos concentradas y poblaciones más pequeñas, lo que limitaba la capacidad de cualquier individuo para consumir excesivamente. Estamos documentando cada detalle de este legado. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los historiadores económicos han calculado que un senador romano rico del siglo II de Cristo controlaba recursos equivalentes al producto económico anual de aproximadamente 10.000 personas. Esto significa que un solo individuo podía consumir en banquetes lo que habría alimentado a una ciudad pequeña durante un año. Esta concentración de riqueza era posible por la estructura extractiva del imperio. Impuestos de provincias fluían hacia Roma, enriqueciendo a aristócratas conectados al aparato imperial mientras empobrecían las regiones que generaban la riqueza. El sistema era inherentemente insostenible, requiriendo expansión continua para mantener los flujos de recursos. Cuando la expansión se detuvo en el siglo II, el sistema comenzó a colapsar lentamente. Los intentos modernos de entender los banquetes romanos frecuentemente los presentan como curiosidades históricas, excentricidades de una cultura antigua con gustos diferentes. Pero esta interpretación subestima su significado. Los banquetes aristocráticos romanos eran síntomas de disfunciones estructurales profundas en el imperio, desigualdad extrema, extracción de recursos insostenible, falta de límites institucionales sobre comportamiento de élites y una cultura que equiparaba consumo excesivo con estatus social. Estos no eran problemas únicos de Roma. Son patologías que emergen en cualquier sociedad donde la riqueza se concentra extremadamente y las élites operan sin restricciones efectivas. La caída del Imperio Romano Occidental no fue causada por banquetes excesivos, por supuesto. Las causas fueron múltiples: presión militar de pueblos germánicos, problemas económicos estructurales, fragmentación política, colapso demográfico por pestes. Pero la cultura del banquete aristocrático simbolizaba y ejemplificaba las actitudes que hicieron el imperio vulnerable. Una clase dirigente tan desconectada de realidades materiales que podía gastar recursos equivalentes a salarios de ejércitos enteros en comidas individuales, no estaba equipada para tomar las decisiones difíciles necesarias para preservar su civilización. Cuando Alarico saqueó Roma en 410, encontró almacenes llenos de ingredientes exóticos acumulados para banquetes futuros. Garum en ánforas, especias orientales en cantidades comerciales, vinos raros de provincias distantes. Todo fue robado o destruido en 3 días. Los visigodos no tenían uso para garum o lenguas de flamenco. Querían oro y plata, que fundieron de vajillas de banquete y utensilios de cocina elaborados. En un sentido muy literal, las fortunas gastadas en excesos culinarios durante siglos se evaporaron en un fin de semana de violencia. La riqueza acumulada había sido convertida en objetos cuyo único valor era simbólico, y ese valor desapareció completamente cuando el sistema social que lo sostenía colapsó.
Los arqueólogos que excavan sitios romanos tardíos frecuentemente encuentran evidencia de esta transformación abrupta. Villas que contenían cocinas elaboradas muestran signos de abandono repentino en las primeras décadas del siglo V. Los implementos de cocina sofisticados fueron dejados en su lugar, sugiriendo que los ocupantes huyeron precipitadamente. Las estructuras que habían facilitado banquetes elaborados eran reutilizadas para funciones más básicas: almacenamiento de grano, refugio para animales, viviendas para ocupantes que tenían prioridades muy diferentes que preparar lenguas de ruiseñor. En algunos casos, la evidencia arqueológica es casi cómica en su yuxtaposición. Una villa en Galia que había contenido una cocina de 25 metros cuadrados, equipada con hornos múltiples y sistemas de agua corriente, muestra en estratos arqueológicos del siglo V que el espacio fue convertido en establo. Los caballos literalmente comían heno, donde esclavos especializados habían preparado una vez salsas elaboradas. Es una metáfora perfecta para la transformación del mundo romano: lo elaborado reemplazado por lo funcional, la sofisticación por la supervivencia. Pero la historia no termina con colapso. La memoria de los banquetes romanos persistió a través de la Edad Media, influyendo conceptos europeos sobre qué constituía un festín apropiado. Cuando los humanistas renacentistas redescubrieron textos clásicos sobre cocina romana, no intentaban simplemente recrear recetas antiguas. Buscaban reconectar con una civilización que percibían como superior culturalmente. Los banquetes renacentistas que incorporaban elementos romanos eran afirmaciones de continuidad cultural, intentos de demostrar que la civilización europea moderna era heredera legítima de Roma antigua. Esta nostalgia por excesos romanos tuvo consecuencias reales. La ideología imperial europea de los siglos XVI al XX, que justificaba la conquista de África, Asia y América, frecuentemente invocaba precedentes romanos. Los imperios coloniales europeos se presentaban explícitamente como sucesores de Roma, con derecho similar a extraer recursos de territorios conquistados. Y en algunos casos, esta extracción se manifestaba literalmente en términos culinarios. Ingredientes exóticos importados desde colonias para consumo de élites metropolitanas, replicando los patrones romanos de centralización de recursos. El banquete imperial británico del siglo XIX, donde aristócratas londinenses consumían piña de India, carne de res de Argentina y vino de Sudáfrica, era estructuralmente similar al banquete senatorial romano del siglo II. Ambos dependían de redes imperiales que extraían recursos de geografías distantes para satisfacer apetitos metropolitanos. La diferencia era de escala y tecnología, no de concepto fundamental. Los británicos victorianos habrían entendido perfectamente a Lúculo y Apicio. Operaban según la misma lógica básica. El poder se demuestra a través de la capacidad de consumir productos que vienen de los confines del imperio. Pero el siglo XX trajo desarrollos que finalmente rompieron estos patrones. La descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, desmanteló los imperios europeos que habían facilitado extracción de recursos a escala romana. Simultáneamente, el surgimiento de movimientos ecologistas creó por primera vez en la historia humana un discurso moral efectivo sobre consumo sostenible. La idea de que ciertas formas de comer eran éticamente problemáticas, no por razones religiosas, sino por consecuencias ambientales, era genuinamente nueva. Los paralelos entre el colapso romano y desafíos contemporáneos son imposibles de ignorar. Vivimos en una época de desigualdad extrema, donde individuos controlan recursos equivalentes al producto económico de naciones enteras. Tenemos cadenas de suministro globales que permiten a consumidores ricos en países desarrollados acceder a productos de ecosistemas distantes.
Enfrentamos consecuencias ambientales, de patrones de consumo insostenibles, especies extintas, ecosistemas colapsando, clima desestabilizado. Y como los romanos antiguos, frecuentemente continuamos patrones destructivos, incluso cuando entendemos sus consecuencias, porque cambiar requeriría transformaciones sociales fundamentales que parecen imposibles. La historia de los banquetes romanos no es simplemente una narrativa de exceso antiguo, es un estudio de caso sobre qué sucede cuando las sociedades pierden la capacidad de imponer límites sobre el comportamiento de sus élites. Los romanos no eran únicamente glotones. Habían construido un sistema que recompensaba el exceso, que equiparaba consumo conspicuo con estatus social, que carecía de mecanismos institucionales para restringir comportamiento destructivo. Cuando advertencias sobre insostenibilidad eran ignoradas durante suficiente tiempo, el colapso eventual se volvía inevitable. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Lucio Vitelio, el senador que colapsó vomitando sangre en el año 115 d.C., no murió porque fuera individualmente débil o moralmente defectuoso. Murió porque participaba en un sistema cultural que había normalizado comportamientos autodestructivos. Su muerte, registrada casi casualmente por fuentes históricas como si fuera inevitable, simboliza el destino de una civilización entera que había perdido la capacidad de moderarse. Los romanos construyeron acueductos que todavía funcionan 2 milenios después, caminos que siguen siendo utilizados, estructuras legales que fundamentan sistemas jurídicos modernos. Pero no pudieron construir restricciones efectivas sobre sus propios apetitos. Y finalmente, esos apetitos los consumieron tan completamente como ellos habían consumido lenguas de ruiseñor y cerebros de faisán. La mesa del banquete, que había sido el escenario donde Roma demostraba su dominio sobre el mundo conocido, se convirtió en el altar donde la civilización se sacrificó a sí misma, un bocado imposible a la vez.